sobre la carne procesada principalmente y la carne roja, pero más problemas hay con la carne procesada. Eh, Camila, ¿recuerdas qué pusiste en esa lección que tuvimos sobre las carnes procesadas, sobre la carne roja y ese titular de prensa? Sí, me parece que sí, me acuerdo que puse que son productos que pasan por un proceso donde hay muchos eh, añadidos en los embutidos que, que se ha visto varias investigaciones de que sí ha causado enfermedades en el colon o en el estómago por el consumo de estas salchichas, hamburguesas o embutidos en general. Entonces, eh, el cáncer de colon es el que más se ha visto que puede, de estas enfermedades que pueden ser causadas por los embutidos, ¿no? Entonces puse también que puede ser un alimento que preferiblemente no se debe consumir siempre, pero sí ocasionalmente para que tampoco sea una dieta muy restrictiva, ¿no? Eso Ok, me parece que puse, profe. sí, muy bien. Bueno, como en todo, ¿no es cierto? O sea, si tenemos una buena dieta normal, basada en frutas y vegetales, si de vez en cuando alguien come algo, pues no pasa nada, ¿no? No es que alguien come un producto y se va a enfermar inmediatamente. Ahí está la diapositiva en blanco, ahí está. Y ahí estoy ya presentando. Eh, entonces, bueno, esto es súper interesante lo de las carnes rojas y principalmente de las carnes procesadas. Las carnes procesadas se considera a cualquier tipo de carne que haya tenido algún proceso. La carne roja son la carne de los mamíferos, ¿no es cierto? Vaca, res, cerdo. Eh, entonces, la OMS, y esto es súper interesante porque que la OMS haya sacado este comunicado en el 2015 es muy complejo porque la OMS normalmente no saca comunicados tan fuertes en contra de algún alimento como tal. Entonces pasaron igual mucha investigación para que puedan sacar este tipo de comunicados. Sí, 26 de octubre del 2015. Carol, tú querías comentar algo. Sí, profe, una consulta. O sea, la carne roja es probablemente carcinógeno, pero, o sea, ¿por qué? Por cómo ahora les tratan a los animales con tantos fármacos, por eso. Ya, bueno, qué bueno que me preguntas de eso. Dentro de algunas respuestas vi que mucho se acusaba a los embutidos, antes de responderte, Carol, eh, de, de los aditivos que pueden tener. Y quizás los aditivos sería lo que menos nos debe interesar porque en teoría, o por lo menos eso así debería ser, están controlados y las dosis permitidas no deberían traer ningún tipo de problema a las personas. Obviamente si se consume todos los días igual puede existir alguna acumulación, pero por ejemplo el límite máximo de nitritos que se puede utilizar en una salchicha es el límite que se ha estudiado en animales, en un montón de estudios y se sabe que hasta ese nivel no se acumula en el cuerpo. Entonces los aditivos están muy controlados y para que salga un aditivo al mercado tienen que pasar varios años. No es que alguien se inventa ahorita un aditivo y puede salir. Eh, y otra cosa, cuando se habla de químicos, ahí podemos tener un problema y eso sí deberíamos considerarlo porque todo el mundo dice los químicos son malos, pero una manzana es un químico, o sea, todo es químico. Y no porque algo sea supernatural es bueno tampoco, ¿no es cierto? O sea, si hay un veneno puede ser natural y nadie se toma un veneno. Entonces, eso nos ha metido un poquito a la industria de asumir que el químico es malo, cuando el químico, el agua es un químico, nosotros somos un químico. Esteban, ¿querías acotar algo, preguntar algo? Profe, quería preguntar con respecto a lo que decía, pero he visto que hay algunos de embutidos, así que les ponen, ¿cómo se llama? Algunos de estos, sí, aditivos, pero algunos que creo que no están permitidos. Ok, puede ser. Por ejemplo, sulfatos no se utilizan mucho porque suelen, si no me equivoco, esos pueden mantener la cantidad de agua y dar coloraciones rojas.
Pero en teoría la legislación es muy clara y no se debería poder. Lo que no se puede utilizar, no se puede utilizar. Y asumo que las empresas grandes no usan aditivos no permitidos. Alguien creo que quería preguntar, ¿no? Ok. ¿Alguien quería preguntar algo? No, bueno. Entonces, con lo que nos decía Carol, es un poquito complejo esa pregunta porque la bioquímica de la carne en nuestro organismo es súper compleja y no se sabe muy bien tampoco los mecanismos que pueden traer problemas de nuestra salud. O sea, no se sabe exactamente por qué, pero lo de los antibióticos, las hormonas, eso sería por otro lado, porque tampoco está permitido. O sea, si es que eso se hace y se sabe que se hace en algunos lados, no está permitido. En Europa, como siempre les digo, está súper bien controlado eso. Y tanto pesticidas como hormonas, como antibióticos, eh, tienen controles súper altos y el consumidor realmente tiene un producto sin ese tipo de productos. Pero más bien lo que aquí hicieron fue aquí como acá está, después de una revisión exhaustiva de literatura científica acumulada, fueron 22 expertos y 22 expertos son de las personas más importantes que puede tener cada país en estos temas. En 10 países analizaron, esto fue uno de estos análisis súper gigantes que se hace de estudios donde se analiza algo durante décadas. Entonces, por ejemplo, hay un estudio ahí de 15 años que fueron siguiendo a las personas que consumían carne, consumían embutidos y a las que no. Entonces hacían una comparación, pero no solo de uno, sino de 22, perdón, creo que fueron 12 trabajos, 15 trabajos o un montón de trabajos. Y la muestra poblacional obviamente era gigantesca. Cuando uno une un montón de trabajos, puede sacar conclusiones mucho más fuertes que solamente un trabajo. Porque por ejemplo, yo estaba leyendo y estaba buscando un poquito sobre la grasa de la leche, o sea, si es buena, si no es tan buena, y ya se sabe que no es mala. O sea, los estudios indican que consumir la grasa de la leche, por más que tenga un 50% de ácidos grasos saturados, no está asociado con ninguna enfermedad cardiovascular. Pero hay algunos estudios individuales que sí puede subir el LDL, por ejemplo. Pero en los metaanálisis cogen 20 estudios y a esos 20 le hacen uno y ahí sí puedo sacar conclusiones y esos nos dicen que no. De igual manera, por ejemplo, que no hay ninguna evidencia científica para recomendar lácteos sin grasa a los niños o sí, a los niños, a los adolescentes, sino que se les puede dar con grasa tranquilamente. Entonces, bueno, la carne roja, como dice acá, o sea, falta evidencia todavía, pero aquí lo clasificaron como probablemente carcinógeno para los humanos. Probablemente, o sea, puede ser como no puede ser. Eh, y esta evidencia necesita mucho más estudios, o sea, va a faltar mucho más tiempo para saber si esto es real o no. Mientras que la carne procesada, esta sí se clasificó como carcinógena para los humanos. O sea, le pusieron al nivel del tabaco a la carne procesada. Y esto igual, basada en evidencia suficiente en humanos de que el consumo de carne procesada principalmente puede causar cáncer colorectal. Doménica, querías comentarnos algo. Sí, profe, una pregunta. ¿Y cuando tienen algún problema, o sea, cardiovascular, ahí sí sería recomendable, o sea, prescribir, o sea, lácteos descremados o no? O igual así enteros. No, claro, todos estos estudios siempre es en personas sin alguna patología, o sea, dieta normal, saludables, pero obviamente ya cuando nos vamos a otros casos que pueden ser deportistas, adultos mayores, alguien que tenga enfermedades cardiovasculares, eh, ahí sí hay que ver qué es lo mejor para cada persona. Pero de manera general, en una dieta normal de una persona saludable, no debería por qué tener ningún problema la grasa de la leche. Eso es lo que indica la evidencia actual. Eh, por ejemplo, en personas adultas que tengan diabetes, quizás igual la leche no es lo más recomendable porque tiene azúcar también. Y si es deslactosada, puede tener glucosa. Entonces, cada caso sería de analizar, pero de manera general no. Entonces, la carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos. O sea, ese titular de prensa
primero que nada estaba patrocinado por la industria cárnica de España. O sea, obviamente iban a decir que los embutidos son buenos. Y desde el punto de vista nutricional, después de esto de acá y de esto de evidencia, no se puede recomendar por más que tenga minerales o lo que sea, o que le añadan, porque le pueden añadir. Entonces ahí vamos otra vez a lo que, a los alimentos hay que verles en su conjunto. O sea, siempre hay que verles en su conjunto y no por eh, ingredientes aislados. Por ejemplo, no sé, tengo un chocolate o digamos que tengo una barra de algún caramelo. Entonces yo sé que esa barra de algún caramelo es malo, ¿no es cierto? O sea, es llena de azúcar. No digo que no se la puede comer, pero no, nadie va a coger y va a decir, bueno, te tienes que comer esto todos los días. Entonces digamos que la industria coge esa barra de caramelo y le pone vitamina B. Entonces ya tiene complejo B. El alimento sigue siendo malo por más vitamina B que tenga. Es igual no sé, la grasa en general que le ponen en el mismo saco. No puedo decir que las grasas son malas y alguien que come una nuez va a decir, ah, es que tiene grasa, esto es malo. No puedo ver al alimento solamente por un ingrediente, sino en su contexto. Igual la leche tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces no porque tiene la grasa voy a decir este alimento es malo. Cuando, por ejemplo, un embutido que sí tiene grasas refinadas o incluso grasas trans, eso ya le hace un producto súper, súper malo. Así que si le añaden vitaminas, minerales o así tenga proteína, sigue siendo malo, porque igual tiene un montón de sal, puede tener almidón modificado, maltodextrinas principalmente, y estas maltodextrinas son cadenas es un polisacárido de cadena corta que tendrá unos 8 a 10 glucosas. Entonces en nuestro cuerpo de igual manera se descompone súper rápido gracias a la alfa-amilasa y lo absorbemos de una manera súper rápida. Entonces igual tiene azúcar. O sea, son alimentos que son una mezcla de un montón de cosas. Incluso el jamón serrano está dentro de esto, o sea, todos. El jamón serrano que solamente tiene un proceso de maduración, pero tiene bastante sal, tiene bastante sodio. Entonces, los enfocaron y los pusieron en el grupo uno, que es carcinógeno para los humanos. Como les dije, un poquito fuerte porque esto está al nivel del tabaco, pero la evidencia les sugiere esto a los expertos. Y dentro de esto, de este informe que es un poquito largo, los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida al día aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Entonces, era mínimo 18%. Si no me equivoco, habían casos que iban del 18 al 53%, que esa era la evidencia que se vio después de analizar todos los estudios en personas de consumo de carne, principalmente en países como Estados Unidos, en Alemania, donde hay una ingesta de embutidos súper, súper alta. Entonces, aquí igual dice, para un individuo el riesgo de desarrollar cáncer colorectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida. Entonces, está asociado, como les digo, un 18% de probabilidad de que aparezca. Igual alguien come embutidos toda la vida y no tiene ningún problema, pero hay esta incidencia y hay esta probabilidad de que pueda pasar. Entonces, desde el punto de vista nutricional, no podemos aconsejar embutidos porque hay esta evidencia científica de que puede traer un montón de problemas de la salud. Y un titular de prensa sí puede inducir a que las personas asuman que los embutidos son buenos. Es más, hace 2 semanas en otro curso donde tienen, creo que segundo o tercer semestre, ahí me contaron que les dieron una conferencia justo a una persona, no sé si era de Pronaca o de alguna industria de carnes, y les dijo que comer embutidos es bueno, porque tiene lo mismo que el titular de prensa, porque puede tener algunos minerales, tiene proteínas, y el embutido es bueno. Los que son tipo 1 son los que en teoría tienen carne magra, pero no, o sea, no podemos decir que son buenos por la evidencia científica que existe ahora. Entonces, hay que tener claro eso y hay que tener mucho cuidado con los titulares de prensa que muchas veces son patrocinados por las marcas de interesados. O sea, si sale algo de azúcar, lo más probable es que Coca-Cola o Nestlé esté ahí patrocinando y obviamente deben decir que eso es bueno.
Michelle, ¿querías comentarnos algo? Sí, profe, disculpe, no sé si entendí bien sobre la carne y, y lo que es posiblemente carcinógena. ¿Es por los antibióticos y los pesticidas cuando no están regulados? ¿Es por eso que se le considera así? No, no, porque eso sería otro problema, porque esos sí son cancerígenos totales en dosis elevadas. Eso sería otro problema que quizás no estaría enfocado en la carne, sino en el producto como tal. Porque si el producto no lo tiene, no le puedo decir que el producto es cancerígeno si es que ese elemento no está normalmente ahí. Sino más bien por otros mecanismos de cómo se metaboliza en nuestro cuerpo, de cómo esos nutrientes se absorben, de qué producen según la cantidad de nutrientes. Entonces los embutidos, por ejemplo, va por todos los elementos que pueden tener. Sodio, porque no hay un embutido que no se le ponga sal, por ejemplo. Ni siquiera el jamón serrano que les digo que tiene un proceso casi de no transformación, pero se lo madura y se lo tiene ahí por bastantes días con sal. Aceites refinados, grasas trans, fécula de maíz, almidones modificados. Pueden tener muchas cosas. Entonces, eso todos los días, como dice ahí, 50 gramos al día puede producirnos eh, un cáncer colorectal entre un 18 y un 50% de probabilidad, no que vaya a aparecer. Y en la carne, como les decía al inicio, no se sabe muy bien a ciencia cierta cuál es el mecanismo biológico, bioquímico que puede producir el cáncer, pero yo asumo que es por la forma en procesar la carne en nuestro cuerpo, los compuestos orgánicos que puede tener y cómo estos pueden interactuar con las distintas rutas metabólicas. Entonces, quizás en algún punto pueden ocasionar daños celulares, pero todo en exceso igual. Si es que alguien va a comer carne, como recomendación siempre va a ser la carne cruda, o sea, la carne normal. Mientras menos proceso tenga, mucho mejor. Porque en embutidos se consideran hamburguesas, salchichas, mortadelas, jamones, todo lo que sea carne procesada, todo embutido se considera una carne procesada. Ok, profe, muchas gracias. Y esto, como les decía, esto es súper interesante porque normalmente la OMS no saca algo contra alimentos así tan fuerte como lo hicieron acá. Y yo asumo que en algunos años saldrá algo más sobre la carne, porque estos estudios para que salga esto debieron esperar unos 20 años, 15, para que exista suficientes estudios y poderlos analizar. O sea, no se los puede sacar de la noche a la mañana. Alguien creo que levantó la mano. Eh, bueno, ya no vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano aparte de Michelle? ¿No? Ok. Era yo, profe, pero creo que era una pregunta sobre si la carne procesada es lo que le añaden o el hecho de que tenga la transformación de magra a, yo que sé, a salchicha o a jamón, ¿no? ¿Es lo que se le añade o es este proceso, este cambio físico también de la carne? O sea, es todo en general. Es cuando la carne que está en su estado crudo sufre una transformación a través de un procesamiento. Entonces puede ser que le muelan, puede ser que tenga un cambio físico como tal y obviamente que le añadan cosas. Lo principal y que siempre se le va a añadir es sal, porque es un método de conservación, da sabor. Eh, Nitritos, nitratos en embutidos igual, principalmente para evitar el crecimiento de Clostridium botulinum, que es algo que pueda sumar ahí. Y luego ahí sí un montón de cosas, ¿no es cierto? Aceites refinados, azúcar, almidón. Se usa mucho almidón porque esto me da textura, entonces gano peso y es más barato que la carne, obviamente. Entonces toda la transformación que puede tener esa carne para llegar a nuestra mesa. Más que todo lo pregunto porque he visto recetas en las que tratan de hacer como que salchichas artesanales, en el que cogen el pollo, ¿cómo se podría decir? Lo hacen como puré, pero crudo, ¿eh? Lo hacen puré y de ahí lo hacen en forma de salchichita, le ponen especias y lo ponen al horno. Eso se consideraría como carne procesada si lo haces en tu casa, ¿no? Claro está. Ya.
Bueno, igual, esto de acá es para la carne roja. La carne de pollo no es considerada carne roja y todavía ahí no hay ninguna evidencia que nos diga algo, pero las carnes procesadas sí entrarían, pero ahí, claro, ahí sería de ver los ingredientes, sobre todo la cantidad de sal que se está usando, porque ese es el problema. La sal, si es que se está usando algún aceite refinado, grasas trans, pero si me dices como tú lo enfocas, eso, el porcentaje sería menor, porque el porcentaje, como sacaron en conclusión de este informe, fue que el consumo de esos 50 gramos puede traer problemas entre un 18 y un 50% de la probabilidad de que aparezca cáncer. Era colorectal, de estómago y de próstata, si no me equivoco. Eh, pero mientras menos proceso tenga, la carne va a ser casi, casi como carne cruda, ¿no es cierto? O sea, como carne normal. O sea, el proceso que tú me dices casi, casi no tiene ningún proceso de transformación. Entonces, ahí tendríamos que ver si la carne como tal nos puede traer algún problema, lo cual hay evidencia que sí. O sea, hay muchos estudios que indican que sí, que simplemente el consumo de carne se lo debería limitar, porque sí puede traer problemas, pero todavía no es suficiente esa evidencia, es lo que nos dicen acá. Pero mientras menos proceso, obviamente menos procesada. Debería ser esa la opción a escoger si es que podemos. Y mientras menos carne roja, la evidencia nos dice que mejor. Entonces es interesante tener esto siempre a la mano porque hay que conocer, o sea, lo que nos dicen nutricionalmente de los productos, los estudios y sobre todo ya estos estudios unidos después de mucho tiempo, porque luego nos encontramos con ese tipo de titulares y no voy a hablar del pan porque justo en el video que van a ver la siguiente semana, ahí hablo del pan, entonces sí me gustaría que se refuerce esa parte igual porque otra vez ese titular de prensa es patrocinado por la industria de pan, y eso era en Zaragoza, si no me equivoco, que es súper fuerte y obviamente toda industria quiere que sus productos se vendan y la gente como puede tener costumbres arraigadas súper fuertes de culturalmente comer un alimento un montón de tiempo y si ve un titular y dice que eso es bueno, lo va a seguir haciendo. A pesar que, por ejemplo, el consumo de pan ha bajado a nivel general en el mundo a cómo se consumía antes, pero igual sigue siendo alto. Pero bueno, eso lo van a ver ahí. Ahí hablo un poquito del pan y por qué no puedo yo poner un titular de ese estilo como recomendación nutricional. No puedo llevar a que las personas asuman que consumir, primero cualquier pan es bueno, de ahí ya tenemos las opciones integrales que quizás son distintas, pero y ahí volvemos otra vez a lo de, no porque algo tenga un ingrediente bueno lo convierte en un producto bueno. O sea, no porque un pan sea integral quizás es bueno, porque ese pan integral quizás igual tiene bastante sal, tiene bastante azúcar, tiene margarina. Entonces, no porque tenga la parte integral pasa a ser bueno. O no porque diga pan natural o pan rústico o pan 100% natural es bueno. Hay que ver los ingredientes porque pueden ponerle natural, pero natural con azúcar, natural con aceite de palma refinado. Y aquí tenemos un problema en Ecuador con la legislación todavía, con la parte integral, porque la legislación no exige que ese pan tenga 100% de harina integral. O sea, puede tener una parte y el resto harina refinada. Por eso siempre debemos ver los ingredientes y ver cuál es el primer ingrediente que está y si es que vamos a coger un pan integral, lo único que debería tener como harina debería ser harina integral, no harina de trigo fortificada, porque si se ponen a ver los ingredientes hay algunos que dicen harina integral y al lado dice harina de trigo fortificado, o sea, es una mezcla de las dos. Eh, Jenny, ¿tenías alguna pregunta? Sí, profe. Y en este caso, ¿cómo podemos saber cuando compramos en la panadería con qué ingredientes nomás hicieron el pan integral? Ahí sí, la única forma es preguntar o, o si es que nos dicen, sería bueno, pero no, ahí sí no hay otra forma porque cuando se vende pan al granel, ellos no tienen una legislación al nivel de registro sanitario, entonces ellos simplemente hacen el pan con los ingredientes que ellos crean convenientes y deberían decirnos, pero no, ahí sí no hay otra forma de saber si no es preguntando si es totalmente integral. Eso sería lo mejor, porque el metabolismo
nuestro cuando se encuentra con pan integral que tiene salvado, que tiene, o sea, que está con toda la parte integral, con toda la fibra, es totalmente distinto a la harina refinada. La harina refinada es casi como consumir azúcar porque está ahí el almidón, pero al punto para que nuestra alfa amilasa lo rompa y lo transforme en glucosa. Ariana, tenías una consulta. Sí, profe. Por ejemplo, ese pan de masa madre, ¿qué tan bueno es? Porque ahora veo que todo el mundo anda publicando como que, ah, sí, lo mejor que existe en pan de masa madre. Pero Ya. no sé. Y una pregunta, ¿has visto, o sea, eso lo has visto como más venta, no tan formal, ¿no es cierto? O sí hay en supermercados ya pan de masa madre. No, en supermercados no, es como más informal, que ahora sacan todo el mundo. Pero ya hay un montón, por ejemplo, aquí en Otavalo, hay un montón de personas que hacen como propaganda en cuanto al pan de masa madre. Entonces, no sé. Y incluso dicen que hay un pan de masa madre integral, pero no, nunca ni he probado, solo he visto. Ya, ok. Sí, aquí sí he visto que últimamente se está promocionando pan de masa madre. A ver, cuando nosotros tenemos la harina refinada para hacer pan es súper bueno porque en la fermentación que producen las levaduras, se infla súper rápido, queda con un color ahí blanquecino, amarillento, bastante agradable visualmente. O sea, por eso se usa mucho esa harina porque nos ayuda mucho a tener pan. Mientras que cuando tenemos otro tipo de pan a veces es un poquito más complejo tener estos procesos. El pan de masa madre es una buena opción, pero obviamente dentro de los alimentos, o sea, no es que si alguien quiere dejar de comer pan no pasa nada, no hay ningún problema, así como si alguien quiere dejar de comer lácteos o carne, ¿no es cierto? Carne de res. Mientras esos nutrientes los consuma de otra fuente no pasa nada. El pan de masa madre es una fermentación espontánea, o sea, cogen la harina que puede ser ahí sin igual harina integral o puede ser harina refinada y dejan que la fermentación se dé con las levaduras que están en el ambiente. Entonces es una fermentación súper lenta, poco controlada, donde también intervienen bacterias lácticas y por eso ese pan es un poquito agrio, porque producen ácido láctico. O sea, es interesante ese pan, pero la fermentación puede durar un día porque le dejan en un lugar. Pero ahí hay que ver si no le están agregando aparte más harina o simplemente cuando ya le hacen el pan, una partecita es de masa madre y el resto no. Eh, Ahí hay que ver muchas cosas. Entonces, normalmente eso puede costar bastante dinero porque es complicado y tener bastante pan fermentando así es complejo. Entonces, si ya vemos un pan de masa madre un poquito barato, lo más probable es que solamente una partecita sea de masa madre y la otra no. Pero de ahí, dentro de las opciones de pan, sería una opción bastante interesante. Obviamente, si es que no le agregan más cosas que no sean buenas. O sea, si le agregan mucha sal o aparte le están agregando azúcar, margarina. Hay que verlo siempre en su conjunto. O sea, siempre yo repito eso porque creo que ahí es donde más las personas tienen los problemas de nutrición. Que y justo en este video, porque eso fue el semestre anterior, creo que di esta conferencia. No sé si todos la vieron, pero sería bueno verlo otra vez. Eh, el clásico ejemplo del colacao. El colacao que es 78% azúcar, 78, o sea, eso es azúcar casi en su totalidad. Entonces, si a ese le añaden hierro, sigue siendo 78% azúcar, no pasa a ser un producto bueno. Pero va una persona y dice, es que tiene hierro, entonces es bueno. Ahí entramos en este problema de no ver a los alimentos en su conjunto. Pero el pan de masa madre es una opción interesante dentro del pan. Quizás la más interesante de todas porque ya podemos tener bacterias lácticas ahí, ácido láctico, y no se debería hacer con harinas refinadas, pero hay que ver cómo lo están haciendo. Y también si es que todo el pan es de masa madre, como les digo, puede ser solo una partecita y el resto masa normal. Entonces ahí no tendría ninguna validez un pan que no sea, si es que es de masa madre, que no sea toda masa madre.
profe, pero igual, o sea, y para saber si es que eso no es netamente solo masa madre, es igual que en la panadería, o sea, si no nos dicen, no sabemos, ¿verdad? Exacto, tal cual. No, no podríamos saber porque como, claro, o sea, me venden un pan integral en la panadería y digamos que nos están engañando un montón y hacen con harina refinada y le ponen centeno. El centeno oscurece cualquier masa y puede parecer un pan integral solamente porque es de color oscuro. Si es que quisieran hacer eso, obviamente espero que no hagan eso las panaderías. Pero nos pudieran engañar así o poner una partecita, o sea, digamos del 100% de la harina, 70% harina refinada, 30 integral. 30, 20 o 10 ya puede oscurecer un montón el pan, entonces. Y el centeno más todavía, el centeno lo hace súper, súper oscuro a la masa por la coloración que tiene. Entonces, ahí sí no podemos saber porque no hay una regulación y no, no es que yo puedo saber viendo el pan o probando si es que tiene algo, ¿no? Entonces, ahí sí sería lo que nos dice el productor. Listo, entonces, bueno, quería topar este tema de los embutidos, de la carne roja, porque es importante saber la evidencia actual que hay. Hace algunos años, o sea, antes del 2015, esto no se hubiera hablado porque no se sabía. Había, obviamente, estudios aislados, pero no fuertes. Entonces, seguirán saliendo más cosas. Mientras más pasen los años, se podrán tener estos estudios de un montón de gente donde se les ha analizado durante años y se pueda sacar conclusiones. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el alcohol, pero enfocándole un poquito a la parte nutricional y vamos a ver esto de las pirámides también. Justo estuve viendo lo de las pirámides que ya no se usa mucho y vamos a ver cómo es lo mejor ahora recomendable la parte de la nutrición. Y me imagino que igual algunas cosas en algunas materias los habrán topado. Entonces, el alcohol es algo bastante complejo. Primero que el consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. O sea, es un hecho que el consumo elevado de alcohol nos puede traer un montón de problemas a la salud. A ver, le voy a preguntar a Valeria. Valeria, ¿tú qué has escuchado con el consumo de alcohol desde el punto de vista nutricional o en la dieta? ¿Qué se suele decir con el alcohol? Yo, profe, Sí, Valeria Cachava. ya. O sea, nutricionalmente se recomienda a una persona como si es que sabe que va a tomar alcohol, que su tipo de dieta sea como un poco baja en calorías, por lo que el alcohol tiene calorías vacías. Entonces, al menos si es una persona que se está cuidando, sí se le recomienda como que, bueno, es como que se le da un plan para esos días donde no es que va a pasar hambre, ¿no? Pero no, sí va a ser un poquito bajo para que no se vea afectado el consumo de tanto alcohol. Por otro lado, también o sea, se dice mucho, por así decirlo, por ejemplo, del vino y todo eso que tienen grandes propiedades después de comer y así, ¿no? Pero pienso igual que ahí yo veo un poco de partes divididas, porque yo una vez hablaba con usted y usted, yo me acuerdo que nos decía cómo es más o menos un porcentaje para que haga recién efecto, y es bastante. Pero igual una profe nos decía en cambio ella que para el consumo recomendado era una cucharada. Entonces yo igual me puse a investigar así y decían, bueno, unos decían 440 ml, 250 y así. Y no hay como una evidencia suficiente para que diga, a ver, tal vino de tal marca, de tal cosa, va a aportar todos los compuestos bioactivos que se le acuña a ese producto para la salud. Entonces, yo pienso que muchas personas toman por ese lado, ¿no? O sea, el vino, algo así, pero tal vez no están recibiendo los beneficios que se espera y solo, como le digo, igual son calorías vacías. También pienso que el alcohol como tal, bueno, aquí en la cultura nuestra no es
tan recomendable, por así decirlo. Si yo le digo, bueno, si se va a tomar, sabe que tome su unita y dos y ya, porque si no va a aportar muchas calorías a su dieta. Va a ser como algo no verdadero, porque usted sabe que ya de una ya pasa a la java. Entonces ya. Entonces, pienso que eso sí es importante. Y nosotros también como nutricionistas, saber, bueno, a ver, este paciente tiene, no sé, 3 veces a la semana unas cenas de negocios y tanta cosa, y tiene ahí que, pues, su tipo de alcohol. Entonces vamos a modificar la dieta igual para que no sea una carga excesiva de calorías vacías, para que no afecte eso al final del día, en su, más que todo, y en la composición corporal, porque eso al final se va a acumular igual como grasa, y es algo que las personas no quieren. Eso, profe. Ok, muy bien, Valeria. Y sí, o sea, bueno, una cucharada no sería eh, por ningún motivo una ingesta interesante del vino, como nos dices, pero o sea, simplemente poniéndonos en el plano de ver igual los alimentos de su conjunto. O sea, si el vino es bueno, la uva va a ser mucho mejor porque de ahí viene el vino. Entonces, si yo digo que el vino es bueno, mejor comer uvas porque en las uvas van a estar todos los compuestos fenólicos que precisamente es lo que se les atribuye a esta bebida alcohólica. Principalmente en las uvas tenemos compuestos fenólicos y los que han sido asociados a enfermedades cardiovasculares, a la prevención, son el resveratrol, quercetinas y uno más por ahí, pero bueno, hay cientos de compuestos fenólicos. Pero la parte del alcohol es lo complejo, como tú nos dices, porque el alcohol puede traer un montón de estragos de nuestro cuerpo. Una de las principales cosas que hace el alcohol es, por ejemplo, inhibir la absorción de el ácido fólico. O sea, no deja que nuestro organismo pueda sintetizar el ácido fólico. Entonces, una persona que tome mucho alcohol debería suplementarse con vitamina B9, si no me equivoco, porque va a tener un problema de déficit de ese nutriente bastante alto. Jonathan, ¿tú qué opinas de esto de acá? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es tu análisis del alcohol enfocado a la nutrición? Bueno, bueno, lo que he escuchado yo es que igual siempre el alcohol está asociado con la aparición de varias enfermedades, obviamente en las personas que lo consumen en exceso, y igual no todos, va a depender mucho de la genética de cada cual. Hay muchos que son más susceptibles y todo, pero igual así como decía Vale, que el alcohol aporta calorías vacías, o sea, nutricionalmente prácticamente no sirve de nada, porque lo único que hace es aportar calorías que no van a ser aprovechadas por el organismo. También he escuchado que su consumo progresivo, igualmente así con el cigarrillo, aumenta la permeabilidad intestinal, por lo que puede igual hacer que pase toxinas e inclusive microorganismos que puedan afectar también al organismo. En sí eso, y por ejemplo, y así, desde mi punto de vista, o sea, sí, yo no recomendaría mucho, o sea, para nada, mejor dicho, el consumo de alcohol, ya que no es un alimento que en realidad vaya a aportar algo bueno, sino que, o sea, ya si es que se lo hace, por ejemplo, o sea, socialmente, o yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en tomarse igual una cerveza o algo así, pero siempre con medida, no hasta el punto de coger y exagerar, porque todos los abusos igualmente yo considero que son malos, así sea, por ejemplo, de algún otro alimento que supuestamente ayude en algo. Igual si es que existe un exceso, igual puede que ocasione algún problema. Así que eso, profe, sí, en cuanto, por ejemplo, al alcohol, o sea, no, por mi parte yo creería que no sería factible recomendar, o más bien evitar el uso del mismo. Ya, ok. Muy bien, Jonathan. Justo creo que en la última diapositiva, dentro de todo este análisis que hay de expertos y de estudios, porque de esto hay un montón, hay una conclusión que a mí me llamó mucho la atención que dice que las personas, como tú nos dices, pueden decidir tomar alcohol, no hay ningún problema socialmente, pero
se puede tomar atribuyéndole cosas nutricionales. O sea, no está bien porque tiene alcohol. Y si tiene alcohol, podemos entrar en otros problemas al momento de recomendar tomar alcohol. Aquí, ¿qué más nos dice la OMS con el consumo de alcohol? Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud, como trastornos mentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles, cirrosis, que es lo más fuerte que puede pasar, algunos tipos de cáncer, cáncer de estómago, enfermedades cardiovasculares, y bueno, violencia y accidentes de tránsito, que eso está por más decirlo. Lograr la reducción del uso nocivo del alcohol de acuerdo con las metas incluidas en la agenda para el año 2030 de la OMS es lo que ellos estaban planteando. Ya, entonces aquí les iba a presentar una de tantas pirámides que hay. Yo he escuchado a varios nutricionistas muy famosos hoy en día que son muy buenos, que ya no, ellos por ejemplo hablan de las calorías y dicen eso de estar contando calorías no está bien porque todo el mundo cuenta y luego piensa que esto es bueno o piensa que el nutriente de acá es bueno simplemente por la caloría. O sea, el mismo pan blanco o tal cosa ya tiene estas calorías, es bueno. Pero las personas, ellos dicen, no se terminan de dar cuenta que si es que comemos bien, no importa cuántas calorías. O sea, si yo estoy comiendo manzana, estoy comiendo cosas integrales, estoy haciendo ejercicio, no importa. O sea, no me debo centrar si es que mi base de alimenticia es buena. Porque, por ejemplo, si es que yo consumo lo que siempre hemos hablado, frutas y vegetales, estoy consumiendo, y esa fue otra pregunta que les puse ahí, estoy consumiendo compuestos bioactivos que algunos son antioxidantes, otros pueden ayudarnos a evitar igual el desarrollo de ciertas patologías. Y estoy comiendo un conjunto de cosas, aparte del azúcar que también tiene la fruta, que ese azúcar no está relacionado con ningún problema cardiovascular. Entonces estoy consumiendo un conjunto de cosas que va a ser bueno para mi organismo. Y ellos igual, la mayoría que he escuchado, para ellos una pirámide es como decir a la persona, esto es lo que tienes que comer y pueden ahí confundirse un montón. Y ya no se recomienda tanto, sino más bien el plato de Harvard, que es el que le tengo después como ejemplo. Eso más se recomienda, saber qué alimento es bueno y cuánto se debería comer de ese alimento bueno. Entonces, esta es una pirámide. Y esto les puse para ver cómo la industria puede tener un montón de presión incluso a entidades nutricionales que van a dar pautas de salud después. Entonces, por ejemplo, esta pirámide salió en el 2015 en España, que fue de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, y tuvo un montón de quejas por parte de otros nutricionistas. Se la cambió un poco, pero sigue muy parecida. Dentro de todo esto, una de las cosas que se preguntaba es por qué se posicionan las bebidas alcohólicas cuyos posibles beneficios son muy discutibles, pero sus riesgos bastante conocidos y probados al mismo nivel de la carne. Y otro problema aquí es que a la carne se le pone al mismo nivel a todas, o sea, carne cruda con embutidos, lo cual no debería estar bien. La carne cruda debería estar en otro lado. Entonces se le pone aquí igual a cerveza y a vino. Y esto es lo que más o menos estamos conversando hoy. Y también otra cosa que nos dicen acá es por qué siguen estando en la base los alimentos farináceos y derivados de cereales, cuando las recomendaciones dietéticas más influyentes hace tiempo priorizan de forma clara hortalizas y frutas. O sea, según todos los estudios que existen y la evidencia de pautas nutricionales, nuestra base fundamental de alimentación debe ser frutas y hortalizas, no cereales. Y eso ha sido lo que siempre se ha puesto dentro de la pirámide nutricional. Y aquí peor, porque aquí o sea, simplemente se pone pasta, pan, o sea, no se sabe si es integral o no. Entonces una persona que ve esto simplemente coge y asume que esto está bien. Igual papas, no se especifica lo de las papas. Y recién por acá las frutas y vegetales. Y los embutidos deberían estar todavía más arriba y todo lo que sea crudo siempre va a ser mejor. Entonces, esta SENC se llama Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Tuvo muchas críticas y justo, o sea, para ver qué tipo de
de problemas podía tener, de conflicto de intereses. Justo presentó esa nueva pirámide nutricional en un curso privado que era financiado por Coca-Cola. O sea, obviamente tenía que estar en la base toda la parte que tiene que ver con cereales, que incluye el azúcar. Entonces, que a una entidad nutricional auspicie Coca-Cola o grupos fuertes multinacionales es súper complejo, porque si es que a mí me auspicia alguien, es muy difícil que yo hable mal o que diga que eso es malo, que el consumo de Coca-Cola es malo. O quizás no le voy a decir nada o no lo voy a topar, pero si me está auspiciando con dinero, es muy complicado. Y eso nos vemos en todo lado. O sea, los auspicios de multinacionales o de asociaciones de alimentos a distintos eventos donde se intenta posicionar sus productos, como los recortes de periódico, tanto del pan como, por ejemplo, de embutidos. Ya, bueno, y después en el 2019 cambiaron un poco la pirámide nutricional, aunque sigue siendo muy parecida. Los embutidos siguen en el mismo lugar que la carne. La única diferencia significativa es dejar más claro que los cereales deben ser integrales. Eso es lo que cambiaron acá. Después es el mismo contenido con diferentes dibujos. De ahí está exactamente igual. Bebidas alcohólicas fermentadas. Entonces aquí es más o menos lo que nos decía Jonathan. El problema de la bebida es que tiene alcohol. Y si tiene alcohol, ya sus efectos positivos pueden no ser tan recomendables porque no sé si esa persona va a tomar moderadamente alcohol. Y yo puedo recomendar otras cosas que tienen los mismos compuestos y que no tienen alcohol. Y aquí, por ejemplo, es súper fácil porque uno se pone a buscar y ahí encuentra un montón de cosas. Otros eventos de esta sociedad de nutrición española que también fueron financiados por Coca-Cola y no es que les financian con poco dinero. Imagínense aquí esta colaboración, jornada de nutrición y gastronomía, 50.000 euros. O sea, son auspicios bastante fuertes que obviamente no creo que sea en vano igual que promocionen. Más que nada será para que no hablen mal, por ejemplo, del azúcar o no dentro de estas conferencias no hablen sobre los problemas de que trae consumir azúcar. Puede ser un montón de cosas ahí. A pesar, por ejemplo, aquí en este de acá dice características de composición sobre variedad total de agua, bebidas, insumos y néctares y reducción de azúcar. Entonces habla de la reducción de azúcar, pero no se dice que lo mejor sería no consumir azúcar. Y aquí Coca-Cola les dio 40.000 euros. Entonces, es complejo y por eso las instituciones que dan pautas de salud no deberían tener auspicios de empresas que pueden tener conflicto de intereses. O si los tienen, anunciar al inicio y hablar, o sea, igual que sepan que si es que me auspician, no por eso voy a decir que su producto es bueno para la salud. Ya, me imagino que esto sí lo habrán visto, ¿no es cierto? El plato de Harvard. Y por acá va más la tendencia mundial de nutrición, de cómo se lo debería enfocar a la nutrición hoy en día, ya no una pirámide. Y Harvard, obviamente, esta escuela de nutrición es de las más importantes. Cero, obviamente, conflicto de intereses. Cada vez están sacando nuevas cosas de nutrición. Pueden entrar a la página, es muy buena, a la página de Harvard de nutrición, a la Escuela de Salud Pública. Tiene un montón de cosas referentes a nutrición y súper actualizados y siempre están haciendo investigación y todo. Y ellos sacaron el plato saludable en lugar de pirámides. Ya ellos consideran que las pirámides es algo caduco y no se lo debería tener en salud pública. Aunque igual, de algo que leí ahí, está bien si es que a esa misma pirámide se le enfoca de una misma manera, pero ellos ya optaron por este plato. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen vegetales y frutas, la mitad del plato. O sea, la mitad de nuestro día debería estar con vegetales y frutas. Aceites saludables, de oliva, de canola, limitar la mantequilla y retirar totalmente las grasas trans. Eso que tanto sabemos.
En cuanto al consumo de líquidos, agua, de beber agua, té, café, con un poquito o nada de azúcar. Limitar la leche al día de 1 a 2 porciones, como ya hemos hablado igual de los lácteos. Están bien, pero tampoco hay que abusar, pero de 1 a 2 porciones, que serían 1 a 2 tazas, está bien. Y el jugo a 1 taza pequeña al día. Y retirar totalmente las bebidas azucaradas. Igual lo del jugo hablo mucho en el video, que por qué no es bueno tomar jugos, por más naturales que sean. Y ahí entramos a lo natural, ¿no es cierto? Ah, es que este es un jugo 100% natural, por eso toma. Pero ese jugo 100% natural está totalmente rota su matriz y los azúcares que estaban inmersos en la fruta, enmascarados de fibra, de ácidos orgánicos, ahora son libres. Y esos azúcares libres son malos para la salud. Y ese jugo natural no es bueno. No quiere decir que no lo tomemos, pero es un ejemplo de cómo la industria nos quiere vender que lo natural es bueno y lo químico, entre comillas, es malo. Cuando lo químico es todo lo que tenemos. La manzana es el químico con más componentes nos podemos encontrar. Proteína, primero granos enteros, o sea, todo lo que tenga la fibra del grano no refinadas. Igual aquí limitar granos refinados, como el arroz o el pan blanco. Limitar totalmente. O sea, no debería estar presente en el día a día. Y después, obviamente, si es que se consume arroz o pasta, debe ser integral. El problema es que a la gente no le gusta mucho las cosas integrales, quizás porque el sabor no es dulce y eso a nuestro paladar no les gusta. Esa pudiera ser una forma quizás de darnos cuenta, bueno, no sé si tanto, pero si el pan, por ejemplo, está hecho con harina integral o no mucha. Porque cuando tenemos la harina refinada y esta se empieza a romper en nuestra boca con la amilasa salival, aunque no se rompe mucho, pero se empieza a romper, se transforma en glucosa. Y la glucosa tiene un poder edulcorante súper alto. Entonces, si le dejamos al pan un tiempo en la boca, en contacto con la saliva, este se debería ir rompiendo de a poquito y deberíamos empezar a sentir tonalidades dulces bastante elevadas. Algo que no va a pasar con un pan integral porque como la parte integral está enmascarando el almidón, se va a demorar mucho en romper. Frutas, todas las frutas de todos los colores. No hay ninguna restricción en frutas. Se puede comer todas las frutas que se quieran. Y en vegetales igual, pero nos ponen que las papas y las papas fritas no cuentan. O sea, no puede decir, es que yo me comí un medio plato de papas fritas, entonces de ahí consumí todos los vegetales que me hizo el plato de Harvard. No. Y por ejemplo, en esta pirámide, aquí las papas están igual. O sea, la gente puede asumir eso, ¿no es cierto? Que las papas es un vegetal más. Aquí nos dice que no. Y bueno, los aceites que ya les comenté. Aquí no vemos nada de alcohol, ¿no es cierto? Nada de alcohol, nada de vino, nada de cerveza. Pero sí habla, dentro de esta información, sí nos habla del consumo de bebidas alcohólicas. Y nos dicen que no se debería consumir 1 a 2 bebidas, que serían dos porciones, 2 vasos de alcohol en hombres y 1 en mujeres. Y esto es lo que nos dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las guías dietarias americanas de nutrición, que están entre el 2015 y 2020. Me imagino que ahora irán a sacar nuevas. Creo que cada 5 años sacan algo nuevo, o intentan mejorar, más bien dicho. Igual, dentro de las bebidas alcohólicas se aconseja, si es que se va a tomar, que no tengan una graduación tan alta, porque ahí la porción debería ser menor, aunque el alcohol sigue siendo el mismo dependiendo la cantidad que nos tomemos. Pero no se debería sobrepasar esta cantidad, porque después de esa cantidad ya puede traer problemas a la salud bastante graves. Pero en toda medida igual no se recomienda dentro de la parte nutricional. O sea, toma alcohol si quieres, pero no como un alimento nutricional. Y aquí nos encontramos este plato, My Plate, que es igual del Departamento de Agricultura, que salió después del de Harvard. O sea, la página está súper buena. Pueden entrar a myplate.gov porque tiene un montón de cosas de nutrición. Pueden descargarse infografías
Igual estas imágenes uno las puede descargar, por eso están súper nítidas. Pero ellos aquí no nos ponen nada, entonces aquí esa es una de las cosas que le critica Harvard a ese plato, pero en teoría lo van a mejorar, porque aquí está súper bien explicado y la gente sabe. En cambio aquí no nos dice nada y tampoco nos dice nada de las grasas. Y si no nos dice nada de las grasas, la gente puede pensar que todas las grasas son malas. Y eso es cuando ponemos en el mismo saco a todas las grasas. Entonces, alguien ve la nuez y dice, es que tiene grasa, y va a pensar que comer nuez no es bueno. Y no es así, no le puedo poner al nivel a la nuez que el embutido. Pero está igual, ¿no es cierto? Frutas, vegetales, granos y proteínas. Limitar sal, azúcar, mantequilla, margarina y ese tipo de cosas. Incluso ellos tienen esta aplicación. No me la descargué, no la vi, pero me llamó la atención que hay una aplicación que se llama esta aplicación se llama, creo que igual MyPlate. Sí, MyPlate App, así se llama, MyPlate App. Entonces, tiene como metas para el día, uno se pone ahí cuántos frutos va a consumir, vegetales, cuántas comidas al día uno quiere consumir, y uno se va poniendo las cosas que lo va a hacer y va cumpliendo sus metas, y la aplicación te va diciendo, te va avisando que ya te toca consumir tal cosa, o tú analizar si cumpliste o no tu meta. Entonces, es una aplicación que me parece buena, sobre todo porque lo está haciendo un Ministerio de Agricultura que está buscando mejorar la nutrición de las personas de Estados Unidos, que como todos sabemos es bastante compleja. La comida chatarra en Estados Unidos ha ganado totalmente el mercado de consumo de alimentos, y por eso hay tanta obesidad y sobrepeso. Aunque ahí es medio extraño porque depende del estado. Hay estados que hay gente súper bien en cuanto a salud, o sea que no hay índices tan altos de índice de masa corporal, pero hay otros que sí. No sé si alguna vez, creo que sí les comenté que yo, por ejemplo, pude estar en Virginia y en Minnesota. Y visualmente uno cuando camina por la calle, uno ahí se puede dar cuenta. Y en Minnesota la mayoría de personas eran o sea, no tenían índice de masa corporal alto, o sea, eran saludables dentro de los parámetros que uno puede ver, así igual que acá quizás. Pero en Virginia era impresionante, todo el mundo tenía sobrepeso, obesidad, los niños tenían sobrepeso, pero ya extremo, o sea, niños, qué sé yo, de 8 o 9 años con un sobrepeso, pero impresionante, o sea, con obviamente malas pautas nutricionales súper elevadas. Entonces Estados Unidos está luchando por eso, me parece bien que estas instituciones sean independientes, porque el problema de Estados Unidos es que siempre la industria ha estado ahí y ha pasado lo que pasó, o sea, nunca se ha dicho que es malo los alimentos procesados, es más la publicidad por todos lados, y por eso hay tantos problemas de obesidad. Y es lo que está pasando en México hoy en día. Entonces, esta página está bastante buena, MyPlate, porque como les digo, tiene un montón de cosas para descargar en buena resolución, hay unas infografías igual. Y el de Harvard es muy bueno porque ahí hay mucha información de lo que se nos ocurra y muy actual, o siguen actualizando. Entonces está súper bien como para referenciarse. Y esto de los platos a mí me llama mucho la atención, de que intenten cambiar ellos por lo menos la pirámide por esto, para que las personas asocien de una manera más rápida y visual qué es lo bueno. Entonces una persona coge, ve y dice, ve el plato, ¿no es cierto? Vegetales y frutas, esto es lo principal. O sea, no de ahí donde perderse. Agua, aceites que sean saludables, granos enteros, integrales y proteína de calidad, con salud. En la proteína creo que nos faltó decir, pero bueno. Aquí igual dice limitar la carne roja, o sea, ellos ya están con lo de la OMS. El queso también, porque puede tener mucha grasa a veces el queso. Evitar totalmente el tocino, algo que se come mucho en Estados Unidos, y las carnes procesadas. Entonces directamente nos dicen lo que es bueno y es malo, por eso ese plato es súper rápido de leerle, verle, y cualquier persona va a entender qué es bueno y qué es malo. De ahí que decida consumir otras cosas es distinto. Y nada de alcohol, ahí no estamos viendo ni cerveza ni vino. O sea, lo que nos decía Jonathan, nutricionalmente esto es lo bueno, de ahí que otras personas o que socialmente vayamos a consumir alcohol o los mismos embutidos,
no pasa nada, pero debemos tener en mente que eso no es saludable, nada más que eso. Y cuando veamos un titular de prensa o cosas así, hay que analizarlo bien porque ahí es donde nos encontramos los principales problemas que luego se transforman en problemas de salud pública. Ok, vamos a ver un poquito más sobre el alcohol. ¿Qué más nos dice la ciencia sobre el alcohol? Salomé, ¿tú qué opinas de esto del consumo de alcohol desde el punto de vista nutricional? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es tu análisis ahí? Bueno, profe, creo que de manera general hemos visto propiedades sobre tomar, pero solo una copa de vino o sobre una copa o un vaso de cerveza artesanal. Pero de ahí, si ya hablamos del exceso del consumo del alcohol, está mal, por lo que mencionaban igual anteriormente mis compañeros, por el consumo excesivo puede provocar problemas de salud o también en sí elevar el peso de las personas. Y de ahí, nutricionalmente, creo que no está bien que una persona consuma alcohol todos los días, quizás moderadamente o socialmente, o 2 veces al mes, o quizás tomar el vino como una recomendación, pero de vez en cuando quizás sí, pero de ahí no. Ya, muy bien, correcto. Perfecto, Salomé. Y ese ha sido uno de los problemas de la recomendación, porque la gente ya recomiendan, como antes los doctores o algunos nutricionistas igual, la copita de vino. Pero hay que ver, es que el alimento no es un medicamento, como siempre lo hemos hablado. Entonces, yo no sé si en esa cepa de uva, en ese cultivo, justo se produjo resveratrol en una alta cantidad. Entonces, yo no tengo idea, porque el vino cuando sale al mercado no me dicen tiene tanto resveratrol. Entonces, ahí es complejo. Y los estudios, por ejemplo, en animales con resveratrol indican que es muy bueno. Pero a ese animal, ahí sí le doy un montón de gramos de resveratrol y obviamente el compuesto es súper bueno. Pero yo esos gramos no los voy a encontrar en una copa de vino. Entonces, ese es el problema de la recomendación y es por eso que Harvard nos dice que ya no se debe recomendar. O sea, nutricionalmente yo le puedo decir come uvas, come cosas con aceite de oliva. La manzana, por ejemplo, tiene muchos compuestos fenólicos también. Frutas, ahí está. O sea, no necesitaría tomar el vino si es que como muchas frutas. Entonces la gente va y se toma el vino, pero no come frutas. Entonces es como que un poquito ambiguo. Y va por ahí también las recomendaciones de precisamente no recomendar bebidas alcohólicas. Ya, entonces, en este meta-análisis, sí fue gigantesco, analizaron, imagínense, 255 tipos de estudios. O sea, cogieron 255 estudios y hicieron su revisión, que es súper alto. Y más o menos vieron las enfermedades y el efecto del alcohol. O sea, todos los estudios que han, por ejemplo, aquí dice cáncer oral, cáncer de esófago, cáncer de estómago. Entonces, no sé, habían 10 estudios que analizaron cáncer de esófago con el alcohol. Y eso, como les digo, esto es súper bueno porque yo cojo un montón de estudios y ahí puedo sacar conclusiones, porque si solo veo uno, es muy probable que tenga algún sesgo o que tenga algún problema de, no sé, dentro de la población o lo que sea. En cambio, cuando hay muchos, si tengo 10, uno está malo, pero los otros 9, si son iguales, ya puedo decir, sí, esto es verdad y así se puede comportar. Entonces, aquí la mayoría de estudios enfocaron que es perjudicial el alcohol, obviamente, que puede traer, miren, todo el tipo de cáncer. El efecto del alcohol, perjudicial. En algunos, por ejemplo, diabetes, beneficioso o perjudicial, dependiendo de patrones de consumo y de población. Igual, accidente cardiovascular, enfermedad cardíaca isquémica. Se ha encontrado, aunque falta un poquito más de evidencia, no tanto los polifenoles o los antioxidantes que tiene el vino, por ejemplo, sino el alcohol como tal, como molécula. Cuando entra a nuestro cuerpo, se ha encontrado en algunos casos que su metabolismo ha ayudado, por ejemplo, a producir más HDL, por ejemplo. Pero no es una evidencia muy significativa. Y es como aquí, por ejemplo, dice enfermedades de la vesícula biliares, potencialmente beneficioso, pero sin relación con los cálculos biliares. Entonces, no es suficiente como para decir que el alcohol es bueno, porque yo necesitaría saber la cantidad
Y normalmente cuando ya alguien toma alcohol, toma bastante y ya en exceso siempre va a ser malo porque oxida las células. Entonces, ese es el principal problema del cáncer, que una célula se oxida, pierde electrones y en su búsqueda de encontrar otro electrón para otra vez estar normal, oxida otra célula y hace otra célula. Y cuando ya no tenemos los suficientes antioxidantes o las suficientes enzimas que pueden reparar eso, es cuando se puede producir un tumor cancerígeno, células dañadas. Entonces ahí podríamos tener dos cosas al mismo tiempo. O sea, digamos, el vino tiene antioxidantes, pero el alcohol oxida las células. Entonces, esos antioxidantes me protegerían del alcohol que estoy tomando. Entonces, ¿para qué tomar el alcohol? ¿No es cierto? Mejor consumo frutas y ahí están los antioxidantes. Estoy hablando siempre desde el punto de vista más de la nutrición que el hecho de no tomar, porque no voy a decir que no hay que tomar. Pero lo que sí hay que decir es que no se lo debería recomendar, sobre todo por toda la evidencia que hay de los problemas que pueden traer, y aparte de los problemas sociales que todos sabemos en sociedades como el Ecuador, por ejemplo, que hay un montón de violencia de género familiar por el alcohol, que eso sería otra cosa aparte de lo que estamos hablando, pero está igual inmiscuido. Aquí en estos estudios analizaron, este también parece interesante, el consumo de alcohol en bajo volumen, o sea, moderado, no produce un aumento de mortalidad en comparación con la abstención de por vida o el consumo ocasional. Y es por eso que en estas guías de Harvard nos dicen no se debería consumir más de 1 o 2 raciones al día en hombres y 1 en mujeres. Y eso se consideraría como consumo moderado, bajo del alcohol. O sea, no, en teoría no hay evidencia que con esa cantidad puede existir una asociación con enfermedades o aumento con la mortalidad, pero es un poquito también subjetivo, eso también lo dice ahí, porque cada persona es distinto. Hay algunas personas que pueden soportar más alcohol y otras con un poquito ya pueden tener afecciones al hígado súper fuertes. El alcohol, justo tienen una tarea, ahí lo van a leer un poquito más, cómo se metaboliza el alcohol en el organismo. Entonces algunas personas lo pueden metabolizar mejor y otras no tan bien. Y en este otro análisis fue bastante bueno porque fue un análisis desde 1990 hasta el 2016. O sea, cogieron datos de todos esos años. O sea, mucho tiempo. Y la conclusión fue que la cantidad más segura de ingesta de alcohol es 0. Yo por eso no estoy de acuerdo que se recomiende una copa de vino. Nutricionalmente hablando. Cuando, no sé si han escuchado, sí creo que lo hablamos de una clase de esta famosa paradoja francesa, que en Francia se consumen muchas cosas con, por ejemplo, mantequilla o carne saturada o grasas saturadas. Y la incidencia de riesgo cardiovascular es baja y se le ha atribuido al vino, pero en sí no es tanto solo el vino, sino toda la dieta mediterránea que tienen, muchas frutas, muchos vegetales de hojas verdes, poca consumo de carbohidratos refinados. Entonces no es por el vino, sino por todos los otros alimentos que pueden tener. Mientras que en España casi esa dieta mediterránea se ha perdido y el consumo hoy en día es súper elevado de harinas refinadas. Por ejemplo, hoy en España lo más común, bueno, siempre ha sido muy común que se coman 5 comidas al día. Pero ahora lo más común es que a media mañana no se consuma fruta, sino bollería industrial. Galletas, o ahí le dicen bollos, son como un pastelito ahí de azúcar. ¿Y cuál ha sido ese problema? Que ahora hay obesidad en los niños en España, algo que antes no pasaba. Este nivel está en conflicto con la mayoría de las pautas de salud, antiguas sobre todo, que defienden los beneficios de salud asociados con el consumo de hasta 2 raciones por día, principalmente de vino. El consumo de alcohol contribuye a la pérdida de salud por diversas causas y cobra su precio a lo largo de la vida. Las políticas que se centran en reducir el consumo a nivel de la población serán más efectivas para reducir la pérdida de salud debido al consumo de alcohol. Entonces, por el ámbito de la salud no se lo debería recomendar, para nada. Y se lo sigue recomendando un montón. Y obviamente el problema es que
Yo no sé cuánto habrá de ese compuesto ahí. Es como los probióticos que hablábamos la anterior semana. Yo no sé cuánto de esa bacteria láctica está en esa kombucha. De pronto y no hay nada, de pronto y el etanol la eliminó, de pronto, no sé, igual tiene mucho azúcar. Yo no sé, porque a esa kombucha no se le exige ser un medicamento, entonces no nos va a decir la etiqueta si tiene lo suficiente cantidad de microorganismos o no. Ya, y estas son algunas de las conclusiones de esta revisión que es bastante extensa, sobre todo el consumo de alcohol. Teniendo en cuenta los posibles efectos para la salud, el alcohol es muy posiblemente negativo en cualquier cantidad y especialmente negativo en cantidades elevadas. Eso está de más de decirlo, pero es claro eso. La evidencia sobre posibles beneficios específicos en algún tipo de enfermedad cardiovascular no es sólida. No es que ha salido la OMS como con los embutidos a decir que hay que consumir vino, sino todo lo contrario. Se ha dicho que lo mejor es no consumir nada. Y si futuros estudios confirman su existencia, posiblemente sea bastante menor de lo que suele pensarse. No se debería recomendar ni promocionar el consumo de alcohol, al contrario, políticas públicas para su reducción. Doménica, ¿querías comentarnos algo sobre el alcohol? Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿Puede el alcohol, o sea, el consumo excesivo de alcohol generar diabetes? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, también, porque la molécula de alcohol, al momento de transformarse en nuestro cuerpo, puede transformarse en ciertas partes en glucosa, en grasa, en un montón de cosas, o alterar, por ejemplo, el funcionamiento de la insulina. Esa es una de las principales cosas más graves que puede pasar con el consumo elevado de alcohol. Puede cambiar los procesos hormonales de nuestro cuerpo. La insulina es una hormona, es una proteína que puede tener consecuencias al momento de tener consumo elevado de alcohol. Y el alcohol en general, o sea, por ejemplo, para producir insulina, nuestros genes tienen, tienen la información para generar esa proteína, pero el consumo de alcohol puede afectar el desarrollo de ciertas hormonas, de ciertas enzimas también. O sea, ese es el problema del alcohol, de una mala dieta. Incluso, por ejemplo, el estrés asociado con algunas enfermedades que quizás no tienen nada que ver. O sea, alguien que diga que algo cardiovascular por estrés o no hay mucha evidencia del estrés enfocado a cosas más generales de nuestro cuerpo, pero cuando uno está estresado puede ser que sí varíe su producción o que cambie su metabolismo al producir hormonas, por ejemplo, las hormonas de saciedad, las hormonas que nos indican que ya estamos llenos, pueden verse afectadas y puede ser que no las produzcamos y ahí podemos tener un problema igual con la insulina y esto puede provocar el alcohol también un montón. Entonces, sí está relacionado con el consumo alto de alcohol. Y esto es lo que le decía a Jonathan al inicio. Si alguien decide tomar bebidas alcohólicas, no debería justificar su decisión con base en posibles beneficios para la salud. O sea, ocasionalmente se puede tomar, no pasa absolutamente nada, pero no puede alguien decir que consume alcohol por supuestos beneficios a la salud. Porque ese es el ejemplo que yo siempre doy, o sea, tomo vino para tener antioxidantes y que eviten que ese alcohol de ese vino oxide mis células. O sea, no tiene mucha razón en cuanto a salud. Pero obviamente tampoco hay que ser tan estrictos en general. Pero como yo considero, por lo menos yo, como profesionales de salud, las pautas nutricionales no deberían incluir alcohol para nada, por los problemas que puede traer el alcohol y porque no hay la evidencia suficiente para decir que esos compuestos fenólicos antioxidantes que tiene el vino y la cerveza, que sí que los tienen, la cerveza menos que el vino, la cerveza tiene compuestos antioxidantes provenientes de la cebada y del lúpulo, que esos puedan tener acciones benéficas en nuestro cuerpo. O más bien dicho, sí pueden tener, pero yo puedo encontrar esos mismos beneficios en frutas y vegetales que no tienen alcohol. Entonces, la recomendación sería consume frutas y vegetales, no el vino,
porque es como los suplementos. Una persona consume un multivitamínico. Entonces ya piensa que con eso basta y deja de consumir frutas y vegetales. Pero ahí solamente estoy consumiendo minerales y vitaminas. Y la fibra, los ácidos orgánicos, los compuestos bioactivos, eso me estoy olvidando al momento de dejar de consumir frutas y vegetales. Entonces, ese es un problema de que las personas asuman que consumir cierto compuesto es bueno y ya del resto me olvido. O sea, eso es el principal problema que creo que hay en la sociedad, que como la Cola Light, ¿no es cierto? Van, comen una hamburguesa súper gigante con tocino, con un montón de cosas y se piden la Cola Light. Y asumen que por comer la Cola Light ya compensa todo lo que comieron. Esos son los problemas que suelen tener las personas al momento de la nutrición, o consumen un suplemento de proteínas y ya piensan que con eso basta y su alimentación termina siendo súper mala con un suplemento. Entonces el suplemento es para suplementar precisamente alguna deficiencia, pero no para tener una buena dieta. Y por eso me parece que lo de Harvard es impresionante, porque dan pautas súper buenas y todo tiene mucho sentido común y no es muy difícil tener ese sentido común de cómo la alimentación sí nos puede beneficiar a largo plazo. Obviamente si alguien tiene algún problema congénito, ya genético como tal, puede tener un tipo de cáncer independientemente de la alimentación, pero una alimentación sana, más probable es que vivamos muchos años. Y en todo, o sea, en general, como vimos en ese estudio de la anterior clase, menos incidencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, obviamente, de tasa de mortalidad. Creo que la diferencia de años era 15 años más con las personas que tenían una dieta basada en frutas y vegetales que las que tenían una dieta principalmente basada en alimentos procesados. Desde las arrugas de las personas que pueden generar, obviamente el sol no nos debería dar tampoco, pero todo nuestro cuerpo se comporta de una manera distinta con ejercicio y con una alimentación basada en frutas, vegetales. Y ahí ya podemos ir ingresando otros alimentos de manera igual, correcta y balanceada. Así que es eso más que nada, lo del alcohol. No quiero entrar en más debates de lo de la copa de vino y todo, pero no se lo debería recomendar, por lo menos bajo mi perspectiva, por todo lo que les he contado y por la falta de evidencia que también hay como nos decía Valeria, nos encontramos estudios y uno nos dice esta cantidad, esta otra cantidad, pero muchos de los estudios los hacen con el compuesto. Entonces el compuesto es el bueno, pero ya si tiene alcohol es otra cosa. Ok. Preguntas sobre el alcohol. Bueno, ha sido más un debate de evidencia. No sé si alguien está no tan de acuerdo o cree que sí se debería recomendar el vino. ¿No? Igual, por ejemplo, personas mucho en Europa, en la parte del Mediterráneo, ¿no es cierto? En Italia, Francia, en España, han consumido vino y ahí sí quizás una copa al día. Y han bebido bastante, pero no han vivido bastante quizás por el vino, sino por toda su dieta. Y ahí es que la gente dice, es que es del vino. No, esa persona consume pescado, esa persona consume almendras, esa persona consume muchas verduras de hoja verde, toda esa y pocas grasas saturadas, pocos azúcares. Entonces eso le ha permitido vivir bastante más del vino, que si tengo una buena dieta no va a pasar nada. Pero si a esa misma persona le doy embutidos, le doy carne, alimentos procesados, panes con harina blanca, por más vino que tome, igual quizás va a tener problemas nutricionales súper altos y obesidad y todo eso. A la obesidad, al sobrepeso hay que tratarle como una patología. Eso también debemos tener claro en nutrición, porque es la principal causal de haber tenido una mala alimentación y de posibles enfermedades súper fuertes a mediano y a corto y a largo plazo. O sea, no hay a dónde ir con eso. Ok, entonces, bueno, creo que todos tenemos un consenso en que el alcohol para la salud no es recomendable, pero se lo puede consumir siempre y cuando no se le dé beneficios o que se diga que va a ser por salud. Listo, entonces la siguiente semana
es la semana 14. Ahí vamos a tener la clase de... No, van a tener esta lección que algunas personas ya lo habrán visto, pero es una pequeña conferencia que di la anterior semana sobre azúcar y salud. Y principalmente lo pongo por algunas respuestas que vi con el pan en la lección que no me parecían las más adecuadas, porque igual ahí está otra vez el titular de prensa patrocinado por la industria del pan, que obviamente le ponen en la base de la pirámide, lo cual no es cierto para nada. Entonces, en una parte sí hablo del pan, algunos minutos, y ahí doy varios ejemplos de lo del pan. Incluso pongo un video ahí de un reality de España y de cómo se intenta promocionar el pan por todos lados para que las personas sigan pensando que es indispensable comer pan. Entonces, ese video dura 1 hora 10, no, un poquito más. O sea, les voy a poner igual de dónde a dónde tienen que ver. Entonces, durará 1 hora y media por ahí. Entonces, tienen que ver en la hora de clase. Y luego tienen una actividad muy sencilla que va a ser anotar. Bueno, todavía no la pongo, pero debe ser anotar quizás las 10 ideas principales que ustedes sacaron del video. Algo así. Algo sencillo. Entonces, cuando ya está ahí el cuestionario, ustedes ven qué es, ven el video y pueden ir anotando y luego le escriben. No la voy a poner solamente para las 2 horas de clase, sino hasta el final del día, por si acaso no avancen al final, o si tienen otra clase después o algo para que no lo hagan al apuro. Pero sí será ese día, y la idea es que tengan el tiempo para que lo puedan ver. O sea, la clase va a ser ver eso. Entonces, igual la lista la pondré al final del día con las personas que suban el trabajo. Pero me parece que es súper importante remarcar un poquito estos temas del azúcar, que a veces nos confundimos un poquito por tantas cosas que encontramos, leemos por ahí. Entonces, tienen, o sea, y les doy el tiempo porque si los mandamos como tarea, igual a veces, yo entiendo que a veces estamos súper ocupados y con un montón de cosas. Entonces, durante ese tiempo pueden ver, si quieren verlo después, no importa, pero tiene que ser ese día. Y hasta ese día, hasta el final del día, tienen que escribir el documento, que va a ser algo súper corto, y más bien va a ser algo de ir anotando mientras van viendo las cosas. Entonces, no nos reunimos igual por Zoom para que tengan todo ese tiempo. Creo que dura 1 hora y media, no estoy seguro, ya lo voy a ver. Igual con todo les mando un mensaje haciendo acuerdo y explicándoles cómo va a ser exacto la tarea. Pero está súper importante ver igual. Los que recordarán, si vieron, era una charla no enfocada para personas que estudiaron salud, entonces es muy ilustrativa. Yo igual, por ejemplo, les puse a mis padres para que más o menos vean el problema del azúcar. Y bueno, ahí es como que uno les abre un poquito la mente para saber que muchos de los alimentos que comemos día a día no son los más recomendables, a pesar de que parezcan que sí lo son. Entonces, con eso quedamos para la siguiente semana. Y la siguiente semana de eso vamos a ver los prebióticos y lo del cigarrillo electrónico, que ya no avanzamos a ver hoy, que es otro tema también interesante porque muchas personas dejan de fumar y consumen cigarrillo electrónico, y al parecer tampoco es nada bueno ni nada saludable la utilización.